Buen día, estamos en nuestro segundo programa, de nuevo tocando temas de salud de interés para la población. Nos acompaña Emilio, que va a ser el encargado de conducir esta sesión sobre osteoporosis. Emilio, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, sí, gracias de nuevo por estar con nosotros. Recordarles que pueden checar todos los demás videos que estamos generando pues en nuestro canal para que puedan ver todo el contenido que estamos generando para ustedes. Y como bien dijo Alfredo, el día de hoy estamos otra vez con los doctores, el doctor y la doctora Laura e Iván, que ya quitaremos la formalidad de doctores y tenemos otra vez a Laura e Iván con nosotros. El día de hoy van a hablarnos de osteoporosis. Así que, pues, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, al contrario, Emilio. Gracias, Alfredo. Bien, bienvenidos. Pues, buen día a todos. Vayamos directo. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad muy frecuente en la sociedad y sobre todo en las personas de mayor edad. La osteoporosis significa osteo-hueso y porosis poroso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las personas van a tener un hueso frágil, poroso, débil y sobre todo se va a presentar la osteoporosis en personas que tienen mayor de 50 o 60 años y es una enfermedad muy común, ¿sí? Quisiera complementar ¿Sí? que tiene tanta importancia la osteoporosis porque el hueso se vuelve tan poroso y tan frágil que en muchas ocasiones se puede desarrollar fracturas y fracturas de huesos débiles. Es por ello que este tema es muy relevante para todas las personas. ¿Y qué tan frecuente es la osteoporosis en México? Bueno, tal vez es muy frecuente en todo el mundo o solamente en México o en algunos países en particular. Bueno, es muy frecuente en las personas mayores de 50 a 60 años. Se presenta de 1 a 2 de 10 personas la pueden presentar. Obviamente hay ciertas razas en que es más frecuente. Por ejemplo, en los caucásicos, en los asiáticos, la osteoporosis es más frecuente. ¿Sí? Perdón, Laura, ¿los caucásicos quiénes son? Las personas de raza blanca. De raza blanca, muy bien. Así es. Ajá. Sí, en términos generales se considera que cuando ya uno rebasa los 50 años, una persona de cada 10 personas presentan osteoporosis. Y si van avanzando cada década, es posible que personas de 70 años ya tengan 2 de cada 5 osteoporosis y ya de 80, pues prácticamente el 90%, 9 de cada 10 personas tienen osteoporosis. Por eso es muy relevante identificarla oportunamente y dar las medidas para que esa osteoporosis no progrese a fractura. A ver, déjame, el número me sorprendió, Iván. ¿9 de cada 10? Exacto. ¿En qué edad? Después de los 80 años. Después de los 80 años. Ahora, como mexicanos, pues sabemos que los 80 años es una edad interesante para nosotros en México, pero en otros países donde la población tiene un envejecimiento muy importante y son poblaciones de edades ya avanzadas, pues es muy frecuente la osteoporosis. Aquí en México, pues nos importa mucho empezar a tener medidas que nos apoyen a identificarla tempranamente, a darle las medidas que requieren para que no se fracturen estos pacientes. Ya, o sea que de alguna manera va a determinar la calidad de vida del anciano después de los 70, 80 años, definitivamente, ¿no? Exactamente, Alfredo. Mira, en muchas ocasiones el anciano puede sufrir fracturas de osteoporosis que son muy comunes, por ejemplo, en el antebrazo o en la columna, y desarrollarse pues, un dolor intenso en los pacientes. Pero las fracturas osteoporóticas más graves, como son las de cadera, pues esas minan la calidad de vida del paciente. Y eso es lo que tratamos de evitar los médicos haciendo programas para identificación temprana y tratamiento. Chale. ¿Y quiénes son las personas más pues no sé, más vulnerables o quienes, qué características de las personas, ¿no? Ya comentabas que las personas blancas, los asiáticos, pero ¿hay algunas otras características o algunos estilo de vida que pueda generarlo? Sí, por supuesto que sí, el estilo de vida es muy importante, Emilio. Influyen varios factores, por ejemplo, el sedentarismo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hagan ejercicio, que no hagan actividad. De nuevo, mucho más, una vida sana, ¿no? Sí, se prefiere una vida sana. Se ha asociado también con tabaquismo, con el alcoholismo o el ingerir alcohol, obviamente que también influye,
para la osteoporosis, ¿verdad? Asimismo, puede haber asociada a otras, si tienes otras enfermedades, como son enfermedades reumáticas, como son enfermedades hematológicas, como es diabetes. Obviamente, el paciente puede tener mayor riesgo de presentar osteoporosis, ¿verdad? Tomando algunos medicamentos también pueden tener asociación con osteoporosis. Por ejemplo, personas que están tomando glucocorticoides o lo que conoce comúnmente la población como cortisona, pudiese tener más riesgo de tener una osteoporosis e incluso a edades más tempranas. También una mujer que ha sido operada de los ovarios y que desarrolla una menopausia temprana tiene un mayor riesgo de osteoporosis y por lo tanto mayor riesgo de fracturas. Por ello es muy importante identificar estos factores de riesgo. Otros medicamentos también pueden ser asociados a osteoporosis. Las personas que convulsionan, en algunas ocasiones estos medicamentos provocan que el hueso se haga más débil y se haga más poroso y tengan más fracturas. Es muy importante todos esos factores de riesgo y también hay que pensar en el antecedente familiar. Si alguien tiene osteoporosis en la familia, es muy probable que a sus hijas o a sus hijos les incremente el riesgo de osteoporosis. Pero esta enfermedad tiende a ser más frecuente, como otras enfermedades reumáticas, en las mujeres. Entonces, madres o tías con osteoporosis, es recomendable que la hija, al llegar a los 40, comience la evaluación por densitometría para saber si ella misma no tiene una osteoporosis temprana. Sí, es muy importante el sexo. La osteoporosis es más frecuente en la mujer, ¿Por qué? Porque las hormonas, los estrógenos, son un factor protector en la mujer. Entonces, la mujer tiende más a presentar osteoporosis. Y dentro del estilo de vida también importa mucho la dieta y también la exposición al sol. Entonces, por eso yo mencionaba, en la raza blanca o en países nórdicos también, obviamente tienen menos exposición al sol, allá hay mayor frecuencia de osteoporosis. Ya, a ver, relacionando dos cosas. Mencionaron que el ejercicio es como un factor protector. Claro, claro. Pero, por ejemplo, un fisiculturista que consume esteroides para hacer masa muscular, ¿qué es lo que pesa más? ¿El ejercicio como prevención o los esteroides como factor de riesgo de osteoporosis? Bien, es una pregunta muy interesante. En el caso de un fisiculturista, es muy importante que evite el consumo de esteroides porque esos a la larga le van a cobrar factura. Pueden cobrarle la factura a nivel cardiovascular, que es el factor de riesgo más importante. Puede sufrir con un mayor riesgo de tener un infarto de miocardio, es decir, un infarto cardíaco. Pero también si el consumo de esteroides es prolongado, que eso es muy importante para la osteoporosis, si es prolongado y a dosis altas, entonces puede desarrollar osteoporosis a pesar de estar haciendo ejercicio y puede comenzar a tener fracturas, claro, principalmente de las vértebras. Pero es muy importante el ejercicio, pero un ejercicio programado, adecuado y que no esté asociado a consumos de fármacos que no deben de estar ahí. No, pues aquí Iván y Laura siempre nos dicen que vida sana, ¿no? Es para sana, prevenir claro, cualquier enfermedad, claro, vida sana. Oigan, ¿y cuáles son las manifestaciones, no? ¿Cómo me doy cuenta que tengo osteoporosis? Sí, bueno, los pacientes pueden ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad puede ser silenciosa, no te puede dar ningún síntoma, pero cuando lo presentan, puede haber dolor de espalda, se puede presentar una jiba dorsal que se llama joroba dorsal, ¿verdad? Puede haber pérdida de dentaduras, pérdida dentaria, ¿sí? Puede ser más severa, que obviamente te puede llevar a las fracturas. ¿Y las fracturas dónde son más frecuentes? En vértebras, o sea, en la columna vertebral, en región dorsal y lumbar, y en antebrazo, que se denomina, es muy común la fractura de Coles, o también una de las que pone, y es muy importante para el pronóstico, es la fractura de cadera. Entonces, cuando la osteoporosis es muy severa, te lleva a fracturas. Laura, ¿verdad? ¿y se podría presentar una fractura sin tener las manifestaciones clínicas previas de dolor o de... Sí. Simplemente la primera vez que se manifiesta es
fractura. Sí, sí, así es, definitivamente. Puede haber fractura sin tener las otras manifestaciones. Por eso es importante la detección temprana y oportuna. Eso era la siguiente Así pregunta. así ¿Cómo es. lo detectas temprano? Tempranamente realizándose densitometría. Es uno de los métodos que tenemos a la mano. ¿Y qué es eso y de que es densitometría? muy fácil de hacerse, es un estudio muy económico, muy accesible, que está a la mano de los pacientes, que se deben de realizar por lo menos después de los 50 años y que nos ayuda a la detección temprana y oportuna, porque como tú dices, puede haber una paciente que no tenga ningún síntoma y de repente nosotros la detectemos cuando ya nos llega o encontremos en la radiografía la fractura. Pepe, ¿pero en qué ¿verdad? consiste la densitometría? Te va a decir Iván. Muy bien, pues me gustaría comentarte, Alfredo. La densitometría ósea es un aparato en el cual el paciente se acuesta en una mesa y hay un brazo que lanza un rayo que emite baja radiación. De hecho, es muy seguro y la radiación es similar a la que uno recibe cuando toma un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México. Es un aparato de baja radiación. Y ese aparato va lanzando un rayo a través de tu cuerpo y detecta la cantidad de calcio que hay en los huesos. Dependiendo de lo que hay de cantidad de calcio en los huesos, es lo que la densitometría nos indica que hay exactamente en cada una de las vértebras lumbares o en la cadera o en el caso del antebrazo. Pero también se puede hacer una densitometría de cuerpo total. Entonces es un estudio en el que el paciente no tiene molestias, simplemente se acuesta, lo posiciona un técnico y el técnico a través de un software de computadora programa el sitio donde el rayo va lanzándose y señalando qué cantidad de calcio hay en el hueso. Es un Iván, análisis de la densidad del calcio sí, en cierto hueso. Y Iván, Exacto. mencionaste Perfecto, Emilio, mencionaste exacto. que el paciente se acuesta y como foco principal o como lugar principal es la columna. Pero yo he escuchado que hay densitometría del talón. ¿Eso funciona bien? ¿Tiene una ventaja? ¿Tiene desventaja? Muy bien. En términos generales, los médicos, Alfredo, consideramos que la densitometría ósea, los sitios que nos sirven es el antebrazo, la cadera y la columna lumbar. Y podemos hacer también estudios de toda la columna que se llama morfometría vertebral con los nuevos densitómetros. Sin embargo, pues ha habido equipos que han tratado de tomar la densidad mineral ósea para pacientes que son difíciles que acudan a un densitómetro ya bien posicionado. Y entonces se han lanzado equipos que miden la densidad ósea del talón o del dedo. Esos equipos realmente no tienen un papel muy relevante desde el punto de vista médico. Nosotros hemos hecho estudios en los cuales lo que sucede en el talón no corresponde ni a la cadera ni corresponde a la densidad de la columna. Y lo que nos importa en osteoporosis pues es precisamente cadera, columna y antebrazo. Entonces, el talón no es el hueso que nosotros tenemos como parte de interés. Ya. O sea, en concreto, que alguien le diga que tiene que está bien de los huesos por un estudio de talón, pudiera tener una mala interpretación y una mala confianza y sí tener una osteoporosis. Habría que cuidarse de ese diagnóstico. Exactamente, ¿no? Sí es conveniente lo que denominamos densitometría central, que indica columna y cadera, y densitometría periférica solamente antebrazo. Antebrazo nada más. ¿Y por qué en particular en estos huesos, ¿no? Se mencionan la columna, la cadera, los antebrazos, pero también podría ser que tengo osteoporosis en el talón nada más o en el cráneo, no sé. La rodilla. En la rodilla, tal vez. Son preguntas muy interesantes. Miren, el hueso está formado por dos tipos, el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es un hueso más poroso y es el hueso que principalmente tenemos en la columna vertebral. Yeah. Y ese hueso más poroso es el que es más frágil.
También el hueso que es más frágil es el del cuello de la cadera, el cuello femoral. Y ese hueso es más frágil y se puede fracturar. Los huesos compactos, como el del cráneo, no sufren usualmente fracturas por osteoporosis. Las fracturas pueden ser por un golpe fuerte que no tiene nada que ver con Claro. osteoporosis. Claro, ok. Sí, gracias. Bien, y ¿solamente se puede detectar la osteoporosis por medio de la densitometría? ¿O hay alguna otra manera, no? ¿Rayos X o algún otro Sí, tipo de Emilio, examen? es una pregunta muy interesante. Para detectar tempranamente osteoporosis o riesgo de osteoporosis, que se llama osteopenia, tenemos que proceder a la densitometría. Pero para detectar las consecuencias de la osteoporosis, las radiografías pueden ser muy útiles. Por ejemplo, en una radiografía podemos detectar las vértebras aplastadas o comprimidas, que quiere decir que esas vértebras ya sufrieron osteoporosis y la característica de esas fracturas es que se aplastan, se hacen unas vértebras pequeñas. Y comentando también otra característica que tienen estos pacientes con osteoporosis es que van reduciendo su estatura. Por eso nosotros en cada consulta les tomamos la talla, porque la reducción de estatura es un dato de que puede estar el paciente haciendo sus vértebras más pequeñas por una fractura de osteoporosis. Y digo, sé que todas las personas disminuimos, o bueno, es como esta leyenda urbana, ¿no? De que todos nos vamos haciendo más chiquitos conforme vamos envejeciendo. ¿Es motivo por osteoporosis? Por esto que decían que 9 de cada 10 personas suelen tener osteoporosis. Es una de las causas más importantes, sobre todo en la mujer. Precisamente, si no tiene dolor, tú le estás en la consulta midiendo la talla y estás viendo que está disminuyendo de talla, la causa puede ser osteoporosis. Puede ser. Puede o ser. puede ser otra cosa. Claro, por supuesto. Y hay que mandar a hacer el estudio, la Claramente. densitometría. Claramente. ¿Y quiénes son las personas o quiénes son los especialistas, los doctores, las doctoras que deben tratar esta enfermedad? Hay varios médicos que se ocupan precisamente tanto del diagnóstico como del tratamiento de osteoporosis. En este campo tenemos, por ejemplo, a los ginecólogos, a los endocrinólogos que también estudian el metabolismo del calcio, y precisamente aquí obviamente importa de manera primordial, obviamente es una alteración en el cambio o en la absorción y reabsorción y formación de hueso, y uno de los apartados importantes pues es el calcio, ¿no? Y la vitamina D. Entonces los endocrinólogos también tienen su papel en esta enfermedad, los médicos internistas y obviamente también los reumatólogos. Y yo quisiera completar con algunos para que no se enojen. Y ellos pueden ser los nefrólogos también, que ven mucha osteoporosis en los pacientes que tienen un daño en el riñón y que no pueden generar adecuadamente la orina y que están sometidos a diálisis o a trasplante. Entonces, existe una gran cantidad de médicos que ven osteoporosis. Y por último, también no dejar de lado a los traumatólogos ortopedistas, que ellos también proceden a hacer ciertas estrategias de diagnóstico y de tratamiento que son diferentes al tratamiento médico. Aquí también vale la pena aclarar que hay osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. En la primaria es la que se debe a la edad, ¿sí? A la alteración en el metabolismo del calcio, y te decía, a la alteración en esta precisamente formación y reabsorción que está habiendo del hueso. Que sería como la que osteoporosis sería normal. Senil, sí, por que la es la edad. más frecuente. Y que es la más frecuente. Pero hay otro tipo de osteoporosis que es la osteoporosis secundaria, y que esa se debe a enfermedades como cáncer, como tumores, como diabetes, como insuficiencia renal que mencionaba Iván, como enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, en todas estas enfermedades es mucho más frecuente que, aparte de la enfermedad de base, o sea, que es una cursen. consecuencia de la enfermedad. Exactamente, puede ser una consecuencia de la enfermedad. Cursen también con osteoporosis, ¿verdad? Y por ejemplo, una persona que se le detecta osteoporosis, ¿cuál es el objetivo del tratamiento que se tiene? ¿Cuál es el tratamiento que debe tomar? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener? Te voy a empezar a comentar yo, Emilio. Uh-huh. Como dijimos que es una enfermedad en donde en todas las enfermedades importa muchísimo el estilo de vida, bueno, obviamente que es muy importante adecuar y modificar tu estilo de vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues disminuyendo o no fumando, disminuyendo el consumo de alcohol,
haciendo ejercicio, incrementando aquellos alimentos que tienen más calcio, que tienen la vitamina D también es importante, suplementos de vitamina D y suplementos de calcio, pero también los alimentos, por ejemplo, la dieta, hay alimentos que son más ricos en calcio, por ejemplo, el salmón, el pescado, las legumbres, el brócoli, las semillas. Entonces, incrementando eso en la dieta nos puede ayudar y también agregando, obviamente, suplementos de vitamina D y de calcio. Se menciona que los requerimientos pues, son de 1 gramo por día, ¿sí? De calcio. Y también tenemos medicamentos, obviamente ese sería el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico pues ya estaría el calcio, la vitamina D y medicamentos que nos van a ayudar a formar hueso, ¿sí? O a disminuir la destrucción de hueso. Dentro de esos medicamentos formadores de hueso están, por ejemplo, los bifosfonatos, ¿Esos son? que nos ayudan a que son antirresortivos, ¿verdad? Esos son antirresortivos. Y los formadores de hueso es, por ejemplo, la paratormona, el teriparatide, ¿verdad? Entonces, los medicamentos, obviamente hay gran variedad de medicamentos. Hay medicamentos como los bifosfonatos que se pueden dar diario, que se pueden dar cada semana. Hay medicamentos que se dan mensualmente, pero nos ayudan precisamente a detener la osteoporosis, ¿verdad? Sí, yo quisiera complementar que estos medicamentos, aunque pareciera que son los importantes, la base de todo es una vida saludable. Y esa vida saludable, esa nos va a evitar muchos problemas en la edad ya adulta mayor. Es por ello que siempre tenemos que seguir lo que es relevante para quitarnos ese tipo de factores de riesgo. Ahora, los medicamentos son comunes, pero deben de ser manejados por especialistas, porque los medicamentos, así como son benéficos para algunos, para otros pudieran darles problema. Y entonces el especialista debe de seleccionar cuáles de ellos son. Pero hay muchas oportunidades de manejar un paciente con osteoporosis, muchísimas. Nada más, ya para terminar mi comentario, quisiera señalarte que en las personas que tienen fracturas de cuerpos vertebrales, los traumatólogos buscan la manera de que esas fracturas vuelvan a recuperar el tamaño de las vértebras con procedimientos traumatológicos quirúrgicos. Entonces, hay mucha oportunidad para los pacientes. Una pregunta, perdón. ¿Se revierte la osteoporosis? ¿Alguien que tenga osteoporosis Sí. puede regresar a tener huesos normales? Sí. Bien, hay 2 puntos. La primera, la pregunta es muy interesante, la que hace Alfredo. ¿La osteoporosis puede revertirse? La respuesta es sí. Hay medicamentos que hacen recuperar rápidamente la densidad del hueso. Sin embargo, no necesariamente ese es el ideal del tratamiento. Aunque recuperemos la densidad del hueso, el hueso puede seguir siendo frágil. Por ello, hay medicamentos que, aunque no recuperan tanto la densidad, la mantienen como está durante años para evitar que el paciente se fracture. Entonces, el mejor medicamento no es el que recupere la osteoporosis rápidamente, sino el que evite las fracturas a mediano y largo plazo. Esos son los mejores medicamentos y esos deben de ser seleccionados individualmente dependiendo de las características del paciente. Perdón, Laura, ¿ibas a comentar algo? Sí, es muy importante lo que dices, pero yo creo muy importante puntualizar lo siguiente. El objetivo del tratamiento es precisamente que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Porque imagínate un paciente con fractura de cadera, con prótesis, ¿sí? O con fracturas de cuerpos vertebrales que ya va a ser confinado, está en una silla de ruedas, obviamente tiene que recurrir a todos los tratamientos posibles que hay. Entonces, ¿qué pasa aquí con el tratamiento de osteoporosis? Bueno, el tratamiento va encaminado a disminuir el dolor. Como decía, puede tener el paciente mucho dolor a nivel dorsal, entonces a disminuir el dolor, mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida, mejorar obviamente que no vaya el paciente a llegar a fracturarse y si ya tiene, ver cómo recuperar y mejorar la calidad de vida.
Sí, ese es el objetivo del tratamiento. Ujú. Ajá. Mencionaban que se genera como la fragilidad de los huesos. Está esta enfermedad que, bueno, yo la tengo muy presente por una película en que un personaje tiene estos huesos de cristal que le llaman. Ujú. ¿Es también algo como osteoporosis o es una enfermedad distinta? Es una enfermedad distinta y muy interesante. El señor Glass, que es la película que tú te Glass, acuerdas, justamente. sí, es una enfermedad congénita, quiere decir que es heredada. Ya. Y son niños que se fracturan desde el momento del parto. El niño nace con fracturas. Cuando el obstetra está sacando al niño, el niño se va fracturando. Eso es algo muy interesante que en la película Sí, acontece. claro. No, esta no es la osteoporosis que estamos manejando. Esa Ujú. es una fragilidad de hueso diferente. De hecho, a muchos de esos pacientes cuando les hacen la densitometría, esta es normal. Pero esa es una enfermedad muy rara, muy, muy rara. Ujú. En cambio, esta osteoporosis es una enfermedad muy, muy común. Y aquí para diagnosticar la de la enfermedad del señor Glass, es mejor ir con un genetista, que el genetista va a conocer algunas características. Ellos pueden tener ya cataratas desde el nacimiento, Ya. o pueden tener el cristalino, que es una parte interna del ojo, desviado hacia arriba, o pueden tener problemas valvulares en el corazón. Entonces es una enfermedad muy interesante que da fracturas, pero que no es osteoporosis. Y es tan única que solo los supervillanos la tienen. Exacto. Bien, ¿y cuál es el pronóstico de esta enfermedad, de la osteoporosis? De la osteoporosis. Sí, ya de la osteoporosis. Sí, de la osteoporosis. Pues el pronóstico es muy bueno, primero si lo evitamos. El principio básico del médico en esta enfermedad es evitarla. De evitarla con todo lo que ya mencionamos. Si no lo evitamos y ya el paciente tiene osteoporosis, el pronóstico es muy bueno si damos tratamiento para bloquear que se generen fracturas. Y entonces el paciente tiene que estar con tratamientos que a veces duran 5 o 6 años y luego hacen periodos de descanso, de tratamiento. Pueden estar sin tratamiento un tiempo, pero con seguimiento periódico con las densitometrías, que esta va a ser agendada de acuerdo a lo que el médico ve, Claro. Cada año, cada 2 años, una Pero no es densitometría. como cada mes o No, cada... no. No, de hecho la densidad mineral ósea no cambia tan rápido. Va cambiando poco a poco y las densitometrías se recomiendan cada 2 años y en ocasiones especiales cada año, cuando hay muchos factores de riesgo. Pero cuando ya tienen fracturas, ahí el pronóstico es el manejo multidisciplinario de las fracturas. Por ejemplo, ahí entran en juego los traumatólogos, entran en juego los rehabilitadores físicos para hacer que el paciente vuelva a recuperar su movilidad normal, y entran en juego las especialidades como reumatología, como endocrinología o como nefrología, para evitar que exista mayor daño por otras enfermedades o por los tratamientos que esté recibiendo. Dentro de los tratamientos también podría ser algún tipo de operación digo, porque mencionaban medicinas y bueno, una vida saludable, pero también se puede llegar a grado quirúrgico del tratamiento. Qué pregunta tan interesante, Emilio. Sí, la respuesta es sí. Ya con los avances de la medicina actual, pacientes que se han fracturado y que se han hecho pequeñitos y que tienen joroba, pueden recibir un tratamiento, basado siempre en el análisis del traumatólogo ortopedista, para hacer que sus vértebras aumenten de tamaño. Les hacen una cirugía pequeñita, les meten un pequeño tubito y hacen que la vértebra se expanda, se abra, y ahí meten un material para que la vértebra quede del tamaño normal. Eso hace recuperar de dolor a muchas personas, se recuperan del dolor y se recuperan de la deformidad de las vértebras fracturadas. No en todos los pacientes está indicado, tiene sus indicaciones, hay que verlas con cada especialista. En el caso de la fractura de cadera, esa es la fractura más grave que tenemos como parte de la osteoporosis. La fractura de cadera, Emilio, es una entidad que lleva a muchas personas a la muerte. Se supone que una fractura de cadera sangra por lo menos 2 litros, cuando menos, antes de llegar a ser manejada por un médico, en el momento en que se fracturó. ¿Sangran los huesos? Sangra el hueso al fracturarse y no sangra hacia afuera, sí, claro. Sangra hacia adentro. Claro. Y luego esa fractura tiene el riesgo de provocar microémbolos, que quiere decir pequeños
pequeños émbolos que viajan por la circulación y puede dar un problema en los pulmones, hacer una tromboembolia pulmonar o un problema a nivel cerebral. Émbolos son como Como coágulos. Coágulos de pequeños sangre. coágulos, Ya. pero aquí con todo y pedacitos de hueso. pues más que de hueso, de grasa que tiene el dentro del hueso, esos viajan por la circulación. Entonces es una fractura que es terrible, que es muy dolorosa y que el paciente la desencadena después de caerse, sobre todo al intentar levantarse. Ahí es cuando se genera la fractura en un hueso poroso. Al caerse, no es tanto, es al intentar levantarse, ahí es donde los músculos hacen que se fracture el paciente. Entonces, esa fractura, el ortopedista usualmente la puede manejar de varias maneras, pero te voy a decir las dos formas más importantes. O poniendo una prótesis de cadera, y eso ya significa una cirugía grande, o dejando que la articulación esté fija. Y ahí ya el paciente podría perder la capacidad de movilizarse, de movilizar su cadera. Entonces, es una de las fracturas que tiene mayor grado de discapacidad posterior. Se supone que la mitad de los pacientes en 5 años ya no tienen la misma capacidad que tenían antes. Es muy dolorosa la recuperación. Hay que evitarla y hay que sospecharla si el paciente se cae. Gracias. Y, por ejemplo, ahorita comentabas, Iván, que si alguien cae al momento de levantarse, puede ser el momento en el que empeore la fractura. Por eso es que muchas veces dicen que cuando uno se cae, mejor no moverse, o cuando uno tiene un accidente, no lo muevan, o este tipo de cosas, por lo mismo que a lo mejor el movimiento del cuerpo de la persona afectada puede empeorar la situación. Te voy a hacer el cuadro para que lo imaginen todos ustedes. Ay, muy gráfico aquí. Es una persona de los 70, 80 años que al ir al baño resulta que se tropieza y se cae. Esa persona, pues lo primero que intenta es levantarse. Uh-huh. Y al levantarse, lo que hace es que sus músculos a nivel de la cadera se contraigan, es decir, se presionen, hacen tanta fuerza, exacto, esa es la palabra, que hacen tanta fuerza, que jalan al hueso para ambos lados. Y entonces produce la fractura del cuello del fémur, que es un cuello que es poroso a esa edad y que es muy frágil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el adulto mayor? Pues tratar de quedarse en la misma posición y los familiares tratar de levantarlo con cuidado. Y si no lo saben levantar, sí es mejor pedir ayuda a alguien que los apoye a levantarlo, porque en ese momento se puede generar la fractura. Entonces, no es al momento de la caída, sino... No es el golpe. Al momento de levantarlo. Oh, interesante. A ver, una pregunta, porque hay mucha gente que confía mucho en las medicinas alternativas, supongo que algunas tienen alguna utilidad. ¿Alguna medicina alternativa tiene utilidad en el tratamiento o en la prevención de la osteoporosis? Bien, la medicina alternativa tiene su historia en nuestra sociedad y evidentemente los médicos tratamos de utilizar medicina que esté científicamente probada. Al momento actual, la medicina científica probada no toma en cuenta ninguna de las medicinas alternativas para dar tratamiento a los pacientes con osteoporosis. Pero las personas que toman medicina alternativa nos pueden apoyar avisando primero a su médico que lo están haciendo y segundo, dialogando con él para saber si la van a conservar durante el tratamiento para osteoporosis o tiene que ser retirada. Porque hay algunas medicinas alternativas que, como los corticoides, con las cortisonas, favorecen que el paciente desarrolle osteoporosis. Sí, otra de las cosas, y estabas mencionando, vuelvo a lo mismo, el estilo de vida es muy importante. ¿Qué hay que hacer? Es una enfermedad que se puede prevenir, que es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que hay ciertas dificultades ya, por ejemplo, para movilizarse, lo que mencionaba Iván, ¿dónde ocurren frecuentemente este tipo de fracturas? Bueno, implementar aditamentos
para las personas que no se pueden levantar, por ejemplo, del baño, cuando se Una van a barrita. bañar, poner alguna barra especial para agarrarse, ¿sí? Poner tapetes en el baño para que no se vayan a resbalar. Otra de las cosas es quitar, se menciona en la literatura, quitar hasta las alfombras, porque un pequeño desnivel hace que ahí precisamente se atoren los pacientes y se puedan... Los tapetes son muy importantes quitarlos. Y luego, ¿cómo Pero tan manejar? cómodos, oye. Ay, no, son Las comodísimos. zapatillas que No, usan. luego obviamente zapatos especiales, ya no es lo Claro. mismo, bueno, definitivamente los años van pasando y se tiene que adecuar el estilo de vida a los años que va teniendo la persona, ¿no? También se menciona el manejo de las mascotas. Obviamente todos queremos mucho a nuestros perros y a nuestros animalitos, pero las mascotas cuando son de gran tamaño, pues nos pueden jalar y pueden llevar a tirar a la persona. Entonces ahí es donde también se pueden fracturar. Entonces es una enfermedad que con ciertas medidas y cambio del estilo de vida se puede prevenir y es muy importante la detección oportuna. ¿Para qué? Para tratarla. Y tú puedes modificar totalmente el pronóstico. El pronóstico es muy diferente si se tiene ya fractura o si no hay fractura. Totalmente claro. cambia, ¿verdad? Y por ejemplo, una persona ya mayor, ¿no? Que tenga osteoporosis o que sea detectada, ¿qué tipo de ejercicio puede seguir realizando? Obviamente dependerá, ¿no? De la gravedad, pero... Sí, claro. Es muy importante, por ejemplo, lo más recomendable son las caminatas. Aquel paciente que tiene mucha fuerza muscular, bueno, el trotar también se permite, la natación es buena, ¿sí? Pero sobre todo se recomienda la caminata y que no vaya solo también. Claro. Es recomendable que no vaya solo porque si se puede caer, bueno, que vaya acompañado, ¿no? Entonces, Ya. son los ejercicios que yo mencionaría. No Sí, sé, Iván, si sí, tienes yo algún otro. quisiera irme al otro extremo. Pacientes que tienen osteoporosis, no es recomendable los ejercicios de contacto, Claro. porque está jugando Pero va a estar fútbol, jugar se puede fútbol fracturar. americano, Claro. ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, No. o básquetbol, lo avientan y puede sufrir una fractura. Y eso lo vemos en jóvenes con osteoporosis. Les recomendamos que no hagan ejercicios de contacto. Es también importante lo que señalaba Alfredo hace unos momentos. En términos generales, los médicos no recomendamos el fisioculturismo como un ejercicio de base. Recomendamos mejor los ejercicios aeróbicos. El salir a tomar el sol, el caminar, eso va a ayudar mucho al organismo, al hueso lo va a ayudar, va a formar más vitamina D, se forma también por la exposición al sol y nos va a ayudar al manejo del calcio en la sangre y en el Claro. hueso. Entonces, es muy importante esas caminatas que mencionaba Laura. Entonces, en general, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad que puede evitarse 100%, que puede ser normal que te dé por la edad, que si tenemos un historial familiar, antecedentes familiares, es importantísimo checarnos que, como ya también vimos con la artritis, si eres mujer, tienes más posibilidad de tener este tipo de enfermedades y que el ejercicio, la vida sana, cuidar el alcohol, el tabaco, eso nos ayuda a evitarlo. Si lo tenemos, podemos curarnos o controlarlo. Más bien disminuir. Disminuir. El que aparezca más tempranamente la osteoporosis. Claro. Porque hay factores de riesgo que tú no puedes controlar. Sí, Por ejemplo, en la menopausia, en la mujer, pues obviamente bajan los estrógenos, hay cambios hormonales. Claro. Y al disminuir los estrógenos, eso ayuda precisamente a que haya osteoporosis. Al disminuir los estrógenos, hay mayor riesgo de presentar osteoporosis. Entonces, ¿cómo se puede también ayudar a eso? Bueno, con terapia sustitutiva, también terapia con hormonas también, o con algunos medicamentos que van a favorecer, por ejemplo, el raloxifeno, ¿no? Que nos ayuda precisamente en las mujeres que precisamente están teniendo menopausia para retardar un poquito la aparición de osteoporosis, ¿verdad? Claro, indicadas por un médico Sí, claro, experto. Claro. Sí, Cabe aclarar, todo. todo medicamento debe ser indicado por Sí, un porque médico decimos ahorita porque aquí nombres todo, y, no, deja, claro, voy a comprarlo todo, a la farmacia. exactamente, todo tiene efectos secundarios. Claro. Y hay que vigilar también esos efectos secundarios, hay que vigilar también en qué dosis se dan, ¿sí? Cómo se están tomando, con qué frecuencia o cómo se está administrando el medicamento y también qué estudios hay que hacer para vigilar los medicamentos que se están dando para osteoporosis, porque nada es inocuo, ¿sí? O sea, todo se tiene que Todo va a vigilar. tener algún efecto. Claro. Así es.
Y mencionaban ahorita también osteoporosis joven. ¿Y cuál es la edad más joven, digamos, que pudiera tener osteoporosis? Bien, Emilio, es una excelente pregunta. Desde los niños pueden tener osteoporosis, pero sobre todo esa es la osteoporosis que mencionaba Laura como osteoporosis secundaria. Claro. La osteoporosis secundaria que está asociada a Otra enfermedades. enfermedad, claro. Nosotros vemos, en los reumatólogos vemos artritis en los niños, se llama artritis reumatoide juvenil, y es una enfermedad que da osteoporosis en los niños. Claro. Entonces, hay niños que tienen tumores y esos tumores consumen el calcio y hacen que los huesos se vuelvan porosos. Entonces, la osteoporosis puede estar a cualquier edad, pero es más frecuente en la edad adulta. Ya avanzada por la baja de hormonas. Claro. Cuando es en personas jóvenes, siempre hay que investigar las causas de esa osteoporosis y usualmente pues pueden ser Por alguna otra enfermedad. por alguna otra enfermedad. Ya. Y actualmente, ya como para concluir, ¿hay algún estudio, alguna investigación en la que ustedes estén participando, que estén trabajando esta enfermedad? Bueno, sí, hemos hecho algunos estudios en enfermedades reumáticas y también para Población detectar sana. en población sana, para detectar la prevalencia de osteoporosis, ver algunas moléculas que se han asociado precisamente a osteoporosis, asimismo complicaciones, pacientes con debilidad de la baja masa muscular o sarcopenia, que también es frecuente porque el paciente con osteoporosis pues generalmente es sedentario, tiende a disminuir la masa muscular, entonces hay mayor facilidad y mayor fragilidad de hueso y obviamente tiende a ser más sedentario y obviamente a tener como que es un círculo vicioso, Claramente. ¿no? Entonces, mayores fracturas. Pero algunos de los otros estudios que estamos realizando en osteoporosis, precisamente en la Universidad de Guadalajara, está disponible densitómetro, pero el densitómetro lo pueden tener en cualquier lugar, en otras universidades y también por el medio privado, en otros centros, en el cual es uno de los métodos, se puede decir, el estándar de oro para detectar osteoporosis, que se hagan una densitometría a los pacientes. Yo quisiera también decir dos o tres palabras de eso. En México, aunque hay mucho sol, hemos hecho estudios de niveles de vitamina D y una gran cantidad de personas tienen niveles bajos de vitamina D. Y esa vitamina D está asociada con mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, no porque vivamos en un país con mucho sol, que es una bendición, podemos excluir que tengan problemas de vitamina D. Hay que cuidar la alimentación y hay que cuidar cuando es necesario los suplementos de vitamina D. Y hay muchos otros estudios interesantes que Laura menciona que hacemos a diario en la universidad. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en la población normal, 2 de cada 10 personas cuando rebasan los 50 años de edad pueden tener osteoporosis, pero en artritis reumatoide 1 de cada 4 tiene osteoporosis. O en lupus eritematoso 1 de cada 5 tiene osteoporosis y son gente más joven. Entonces, en ese tipo de enfermedades, en una enfermedad reumática, en una enfermedad del riñón o de la sangre, o de una enfermedad de las hormonas como la diabetes, hay que checarse la densidad mineral. No hay que dejarlo para después. Bien, que puede ser una de las maneras, ¿no?, de prevenir la osteoporosis secundaria, ¿no?, que era lo que comentaban. Así es. Bien. Bien, excelentes comentarios, perdón que lo diga, me sorprendieron, hay muchos detalles que realmente son totalmente novedosos para mí. Espero que a quienes vean este video lo capten así. Primero, es un problema de salud pública que afecta a una gran parte de la población. Es un problema que se puede prevenir y hay que prevenirlo desde muy jóvenes, principalmente porque es entre más jóvenes como se establecen los estilos saludables. Uh-huh. No hay que esperar a tener 60 años para vivir saludablemente, porque difícilmente cambiamos nuestro estilo de vida. Es una enfermedad que cursa silenciosamente, entendí, que tiene un diagnóstico precoz a través de un estudio que no provoca daño, que no implica ninguna inyección, que no implica una radiación más allá de la de un viaje en avión, y realmente
cuando se presentan, puede tener consecuencias muy desagradables que afectan la calidad de vida, que llegan a crear una invalidez que va a dificultar mucho la movilidad y pues vale ponerle atención, ¿no? Vale la pena ponerle atención. Así es. Y aún teniéndola, bueno, todavía hay buenas opciones de tratamiento para que quien sienta que tiene osteoporosis no diga, pues ya que no. No, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Pues agradecerles. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Iván y Laura, no sé si tengan algunas palabras finales que quieran comentar. Pues este es un excelente ejercicio. Es muy importante, sobre todo que llega a los pacientes y que ellos pueden favorecerse con este tipo de conocimientos. Agradecemos mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Sí, yo comentarles también, como dijo Alfredo, pues es una enfermedad muy frecuente, un problema de salud pública que afecta sobre todo a las personas mayores, pero que nosotros podemos modificar mejorando la calidad de vida, mejorando nuestro estilo de vida y podemos disminuir aquellos factores de riesgo para presentar la enfermedad. Entonces, estar muy atentos, detectarla y si no, acudir al médico, los que estamos en esta edad, para tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Muchas gracias por la oportunidad. No, pues gracias a ustedes, gracias Alfredo. Y pues bueno, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal para que estén al pendiente de todos los videos que estamos subiendo, que activen las notificaciones para que se les informe cada que subamos un nuevo video, que si les gustó, por favor, lo compartan, le den me gusta, comenten aquí en nuestro video para también nosotros enterarnos qué dudas son las que ustedes tienen de los temas que estamos hablando aquí para también resolverlos en videos posteriores o ahí mismo en los comentarios. Y pues nada, los esperamos aquí en la próxima emisión que tengamos. Alfredo. Bueno, si les gustó nada más, háganle clic al like y nos va a ayudar mucho eso para seguir transmitiendo temas nuevos de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.